y hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Nico Roa. Nico Roa es un hombre que ha sido caballero legionario y que al ser caballero legionario pues está fundido con la idea y con el espíritu de la legión. Y como es un autor, un buen autor, pues se decidió a escribir una biografía de quizá el hombre más importante de la legión. Y digo quizá porque todos y cada uno de los caballeros legionarios son importantes, pero el fundador, indiscutiblemente, es el fundador y por lo tanto había que hacerle justicia. Y aunque ya hay alguna biografía como la de Luis Togores, pues lo cierto es que Nico Roa, este caballero legionario, decidió hacer una biografía más asequible, más fácil para todos aquellos que quieran estar interesados en conocer a Millán Astray, el fundador y el héroe de España. Nico, ¿por qué Millán Astray? Bueno, pues la verdad que es muy pertinente tu introducción, yo la suscribo en su literalidad. Millán Astray, ¿por qué? Y la verdad es, la pregunta podría ser ¿y por qué no? Pues sí, también podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, pues pero vamos, yo te lo contesto muy rápidamente. ¿Por qué elegiste la biografía de Millán Astray? Pues porque Millán Astray a mí no me es una persona ajena y me resulta grato hablar de un militar que acrisola tantas virtudes y que sin embargo es tan denostado injustamente. Por otra parte, hay un debate ahora mismo en la sociedad abierto sobre todo el tema de la ley de la memoria histórica y que se refleja de una manera puntual en arrasar con piqueta y con taladro mecánico todas las evidencias de un régimen que fue el régimen de Franco, pasando obviando a personajes que estuvieron en ese régimen pero que eran inocuos, que no tuvieron una relevancia importante, y ese es el caso de Millán Astray, ¿no? Entonces, por ejemplo, Millán Astray, pues para que nos entendamos y que el público se vaya poniendo un poco en situación, hay ahora mismo una polémica, hay una lucha incluso en los tribunales por quitarle su calle, una calle que tiene en el barrio de La Fortuna, al lado de la base de Cuatro Vientos, que se le dio en 1926. Recordemos la fecha, 1926, 10 años antes de todos los acontecimientos de la Guerra Civil Española. Se le dio por parte de un gobierno que nada tenía que ver con el franquismo y ahora se le quiere quitar. Entonces hay un sector de opinión que ha llevado esto a los tribunales para impugnarlo y que se reconozca que Millán Astray ni fue un militar franquista ni se le dio la categoría y el nombre a la calle por ser de tal condición, sino que se le dio a tenor y en nombre de una obra suya, cual es la fundación de la Legión, que como podremos ver a lo largo de la entrevista pues fue fundamental en la historia de España. Sí, porque esto de las calles, ya hacemos un inciso en lo que es el tema principal, pues se ha lanzado con locura a las alcaldesas estas que andan circulando por ahí a cambiar cartelitos y por ejemplo, le han quitado la calle al comandante Franco, que fue a bordo de un avión, el Plus Ultra, el primer aviador que cruzó el Atlántico Sur. Y por lo que tenía una calle en Carabanchel era precisamente por ser eso, el primer aviador que cruzó el Atlántico Sur. Y bueno, resulta que claro, es que se llama Franco, es que esa calle está dedicada al comandante Franco, que es otro Franco. Y sin embargo la indigencia intelectual de los tipos que manejan el callejero pues les lleva a pensar que el comandante Franco aviador es el comandante que era anarquista, que no era precisamente fascista, y que participó en un golpe de estado pro-republicano como el golpe de Cuatro Vientos. Sí, el golpe de Cuatro Vientos, en el cual hay una anécdota muy curiosa, que es que hay un club militar que se llama Barberán y Collar, y en ese golpe participó Collar, que era republicano de izquierdas,
y pistola en mano detuvo a Barberán y lo encerró en el pabellón de oficiales de la base aérea de Cuatro Vientos. Y luego ambos murieron misteriosamente cruzando el Atlántico Central, porque hubo un norteamericano que fue el que cruzó el Atlántico Norte y le han hecho 20.000 películas y sale en 20.000 sitios porque era norteamericano, y sin embargo el Atlántico Central y el Atlántico Sur, los primeros fueron aviadores españoles y nadie se acuerda de ellos. Bueno, le quitan hasta la calle, con eso se dice todo, ¿no? Sí. Y bueno, pues volviendo a Millán Astray, yo le voy a sorprender a mi invitado porque, Millán Astray, primero, es un hombre gallego y es un hombre del Ferrol. Sí. Y nació pues muy cerquita, pero antes que Franco, y muy cerquita de donde nació Franco, además. Y es un hombre que vivió una guerra que es la de Filipinas. Él salió de la Academia Militar de Infantería en Toledo siendo muy joven, siendo pues un crío, o sea, de segundo teniente con 16, 17 años aproximadamente, y claro, lo destinaron a un destino en la península, lógicamente, y él pidió voluntariamente ir a Filipinas y fue a Filipinas. Y bueno, hay un tema muy importante en Millán Astray, y es que con 17 años acabó mandando una compañía de soldados de infantería, de cazadores concretamente, y bueno, entró en batalla en 3 o 4 ocasiones y ganó una Cruz de María Cristina en esas batallas. Eso tú lo conocías, aunque no lo reflejas, me parece, en el libro. Sí, lo reflejo, ¿cómo ¿Sí? no? Es que yo no he leído el libro, por eso te pregunto. Bueno, pero ese es un problema que tienes que tengo yo, que tengo que leer el libro. Vale, pues ahora me lo dedicas y me lo das. Es lo menos. Vamos a ver. Millán Astray, a los 16 años, siendo, imagínese usted ahora mismo, o imaginaros vosotros, vuestro hijo de 16 años, sin apenas bigote, pidiendo ir destinado a las Filipinas. Voluntariamente, las Filipinas, en el año en el que va Millán Astray, que es 1896, constituía las exiguas o magras posesiones de lo que se llamaba el pequeño imperio español. En Oceanía tenía las Carolinas, las Marianas, las Palaos y el gran archipiélago de Filipinas, que era la joya del Pacífico, y luego en el Caribe, Puerto Rico y Cuba. Bueno, pues Millán Astray, Millán Terreros en aquel momento, hijo de un alto funcionario de prisiones, decide pedir destino a las Filipinas. Podía haberse perfectamente quedado en el Ferrol de guarnición, como hacían prácticamente todos los cadetes que salían, pero él no, decidió ir y pedir destino en las Filipinas. Y cuando llegó a las Filipinas, en las Filipinas lo que se encontraba la gente es que, bueno, lo primero que no sabían el mundo en el que se metían, ni cómo era la singularidad de la guerra en la que se encontraban empantanados, y sobre todo había una clase de suboficiales y de tropa ya muy bizarra, muy fogueada, que admitía con muy poca tolerancia a un crío de 16 años que viniera a darles por muchos huevos fritos, que eran las estrellas que se llevaban en la bocamanga o sobre la bocamanga, que viniera a dictarles. Sin embargo, Millán Astray a los 16 años ya supo hacerse valer y hacerse querer y hacerse respetar y mandar a sus suboficiales y a su tropa. De suerte que él mandó victoriosamente el combate del convento de San Rafael, donde le escribió su oficial por vía de telégrafo, por vía de heliógrafo, no muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien, respondió Millán Astray. No necesitamos refuerzos. Y estaba literalmente asediado, con todas las cabañas de nipa y de palma en torno al convento ardiendo. Afortunadamente salió ileso, como de otras muchas batallas en las Filipinas. Esta experiencia de Millán Astray en el Pacífico fue determinante a la hora de forjar un carácter. Yo es que digo, voy a ver si pillo al autor, y resulta que el autor me ha pillado a mí. Bueno, aquí no estamos para pillarnos, estamos para aportar al radio oyente. Bueno, tú sabes que yo conozco un poquito la biografía de Millán Astray. Es uno de esos hombres que marcan la diferencia. Y bueno, pues, ¿qué sucede cuando Millán Astray vuelve de Filipinas? Bueno, vamos a ver, Millán Astray llega a España frustrado por lo que es el desastre del 98, que deja a España prácticamente en estado de shock.
pero a intelectuales, la opinión pública, la gente de la calle, el estamento militar. Se ha perdido absolutamente todo. España, de ser, como se recordaba en las academias militares, el gran imperio donde no se ponía el sol, a ser un país de segundo o de tercer orden según el baremo con el que se mirara. Millán Astray decide quedarse, bueno, es que decide no tiene otra opción que quedarse en la península, pero inmediatamente surgen los acontecimientos de Marruecos. Y los acontecimientos de Marruecos es que hay una merienda colonial de todas las grandes potencias europeas por repartirse África. España ha salido tan exhausta de las dos guerras, una en África, una en América y otra en Asia, que no tiene apetito de nada. Pero forzosamente se tiene que implicar porque tiene plazas de soberanía, cuál es Ceuta y Melilla, y lo que se llaman los peñones o los presidios, ¿verdad? El de Alucemas, el de Vélez de la Gomera y las Islas Chafarinas, donde tiene que implicarse. Y sobre todo, en torno a ellos hay un magma que está surgiendo, que son las cávilas rebeldes a la presencia de España allí. Y a España le obligan a tomar cartas en el asunto. En ese sentido, África se convierte de nuevo en un destino para los militares. Millán Astray, que odia digamos el estar de guarnición, apoltronado en un destino somnoliento en cualquier sitio de la península, pide inmediatamente incorporarse a donde haya más posibilidad de entrar en acción. Él es una persona que no entiende el ejército, sino es para prestar el servicio en primera línea, y ahí es destinado a África. Sí, y bueno, ¿por qué unidades son las que le ven? ¿En qué zonas está? ¿Qué enfrentamientos tiene? ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues vamos, en un primer momento Millán Astray está en la zona de Melilla y en la zona del Larache. Y entonces lo que lleva ahí son unidades de lo que se llamaba policía indígena. La policía indígena era lo que ahora podríamos entender guardia civil, formada por unidades marroquíes. O sea, la tropa y la suboficialidad totalmente era marroquí. Marroquí, bueno, rifeños en este caso, ¿no? Sí, bueno, decir rifeño, o sea, decir rifeño y decir marroquí es lo mismo como decir catalán y decir español. Sí. Un rifeño es un marroquí. Uh-huh. Yo lo entiendo así. Sí, sí, bueno, pero yo quería hacerte esa pequeña Vale, sí, eran rifeños porque España administraba esa zona del Rif. El Rif es una región, Yevala es otra región, Gomara es otra región, sí, etcétera. Son regiones. El Rif es la zona más grande de la administración del protectorado español, que luego podremos hablar más de él extensivamente. Millán Astray lleva una unidad de policía indígena, que él era, digamos, él y a lo mejor un suboficial, con 40 unidades indígenas en las que se metía en campo abierto a vigilar, a pernoctar y a estar un poco llevando la administración a una zona despoblada, árida, etcétera. Esa es una digamos, una misión muy arriesgada. Mucho. Porque no existía ninguna certeza de que esos indígenas, con los cuales la fidelidad era prácticamente la palabra, no traicionaran al mando, y el mando en cualquier descampado fuera traicionado, asesinado, y nadie lo iba a saber. Luego es destinado a regulares del Larache, y él conoce otra zona del protectorado y otra región, y empieza a tener una visión de la misión de España en Marruecos. Bueno, realmente al cambiarse a regulares tampoco varía mucho la situación, porque también las tropas de regulares son en su mayoría procedentes de autóctonos del lugar, de marroquíes o rifeños. Sí, pero a ver, aquí hay... Ya cambia la cosa. Es un debate muy bonito, o sea, es un conocimiento muy interesante. A mí me interesa muchísimo el protectorado de España en Marruecos, es casi de lo que más he leído o entiendo. Entonces me gustaría matizar, para quien le guste la historia militar española, etcétera y tal, ¿no?, que el nombre de tropas regulares indígenas, que son creadas por el general Berenguer en 1911, se crean a diferencia de lo que eran las tropas irregulares, que eran las jarcas, que eran pues una cávila
que se contrataba, digamos, por la guerra, por una campaña, más que por la guerra, por una campaña. A ti te contrataba el ejército español, daban lo que eran los duros de plata y tal, y tú ibas con tu chilaba, con el fusil que tú tuvieras, sea una espingarda o un fusil del año tal, con tu munición, tú te lo llevabas todo, y a ti te contrataba el ejército español para llevar la guerra contra otra cábila que solía ser la rival tuya, y a cambio tú depredabas a la cábila vencida si vencías. Pero al final de esa campaña tú quedabas desmovilizado. Eran tropas irregulares. Como esto al final era muy inestable y se basaba mucho en una tropa que era muy poco de fiar, se decidió crear una tropa regular. Es decir, a sueldo del Estado español, con uniformidad española, armamento español, cuarteles españoles y un sueldo mensual. Esto significaba muchísimo dentro del prestigio del poblado de la Duar donde tú vivías. Presentarte con un uniforme de regulares que eran muy vistosos, con las fajas de color, las medias hasta la rodilla, el tarbush, etcétera. Tú te presentabas en tu pequeño aduar, poblado, para decirlo de alguna manera, con un uniforme y con un sueldo, en una zona de suyo deprimida, y esto importaba mucho. Y esto fue fundamental a la hora de crear el protectorado. Sí, además creo que Dámaso Berenguer, que era teniente coronel de caballería cuando funda, o en 1911 se funda y es el primer jefe de los regulares, supo barajarlo muy bien. Y bueno, nuestro protagonista Millán Astray, que era entonces ya capitán, me imagino. Si voy de cabeza, creo que sí. ¿Crees que sí? No, yo por los años que han pasado y teniendo en cuenta las condecoraciones que tenía, lógicamente tendría... Probablemente en 1911, Millán Astray nació en 1876, en 1911 era capitán, o a lo mejor había ascendido a comandante, no lo sé, pero vamos, estaba allí en ese... Entonces, su paso por regulares es básico y fundamental para su formación. Claro, porque él comprende la singularidad del hombre rifeño. Millán Astray, que había conocido a la lucha de los tagalos, de los filipinos por su independencia, les admiró. Millán Astray es un hombre fundamentalmente romántico. Es un hombre que no pertenece al siglo que le tocó vivir. Yo creo, es un hombre casi del siglo XVII, es un hombre de la época de los grandes, del siglo de oro español. De los grandes conquistadores, de los grandes capitanes de los tercios. Sí, bueno, o incluso un poco más en esa debacle del Imperio Español, donde todo lo que se hunde es grande, ¿verdad? Y el declinar del Imperio Español a mí me maravilla y lo admiro. De Rocroi, vamos. Sí, es como el hundimiento del Titanic y tal, ¿no? O sea, que tiene una magnificencia y tal, ¿no? Millán Astray pertenece a esa época, es un caballero de Rocroi, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces él admiraba el patriotismo y el coraje que ponían en la batalla los hombres que había conocido en Filipinas. Y le pasa lo mismo, se contagia cuando llega a Marruecos. El soldado marroquí le fascina, se da cuenta que es un hombre frugal, es un hombre que con un saco de higos secos en harina y un pilón de azúcar y unas hojas de té, es capaz de aguantar en unas llanuras, en unas quebradas, en unos peñascales, tiempo para esperar que pase el objetivo y pegarle un tiro. Eso luego le pasa a los americanos en Guadalcanal con los japoneses y les pasará en Vietnam con los vietnamitas, ¿no? A los españoles nos pasó en el Rif, en Marruecos. Millán Astray se da cuenta de eso y ello lo admira. Y cuando él se enfrenta al ejército a las tropas de Abdelkrim, él sabe valorar en su justa medida a la gente que tiene enfrente. Sí, y eso significa ganar. Eso significa que cuando tiene la posibilidad gana, cosa que no le pasa a la mayoría de los jefes españoles, que hacen auténticos desastres entre 1909 y 1920, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Las campañas en esa época no existía una voluntad. O sea, si no existe la voluntad política... No hay voluntad de vencer ni la voluntad política de apropiarse del territorio. O sea, un soldado es un hombre que al final está cumpliendo los dictados de un ejecutivo.
de un político. Si el político no te dota de material, no te dota de presupuesto, no te dota de unos objetivos, difícilmente tú puedes hacer nada más que mantenerte. En este sentido, el ejército español en Marruecos, como dijo el general Berenguer, era un ejército de piojosos. No tenían uniformes, estaban descalzos. Cuando se te rompían las alpargatas, estabas descalzo. Las municiones no coincidían con las de tu armamento. Los bloqueos, que eran las zonas autónomas de defensa, en quebradas, en desfiladeros, en tal, estaban prácticamente desprotegidas al albur de un convoy que casi nunca llegaba. Por lo tanto, la gente estaba bajo tablones o sacos terreros, sin agua, sin comida, sin munición, y en esas condiciones es muy difícil luchar. Ya. Bueno, ¿y cuándo cambia la situación y se toman en serio esa guerra y se crean unidades como la Legión? Pues Millán Astray, que es un visionario, es un hombre que contagia con su entusiasmo, ha visto que la guerra de Marruecos va a llevar a España a un segundo 98. España va a perder en Marruecos todo lo que le quedaba de prestigio, y él decide pensar, primero, que es injusto que hijos de familias pobres vayan a una guerra que difícilmente se entiende en la península, porque la guerra de Marruecos tenía muy difícil justificación. La de Cuba o la de Filipinas, a fin de cuentas, eran posesiones de la corona española desde hacía 400 años, pero Marruecos no. Marruecos nos meten de hoz y coz, nos obligan a meternos, que esto sería otro debate, en 1904, y luego al final a tomar posesión en 1912. Pero ahí van muchachos jóvenes de familias pobres, donde van a volver muertos, mutilados, enfermos de tisis, de tuberculosis, enfermedades venéreas, etcétera. Sin embargo, los ricos, psiquiátricas, sin embargo, los ricos podían, mediante una cuota, rescatar a su hijo y meterle en un cuartel de guarnición en la península. Entonces, claro, esto creaba un agravio comparativo muy importante. Era injusto. Ya se había producido la Semana Trágica de Barcelona en 1909, donde las mujeres y las esposas y las madres de los que iban a la guerra se sublevan y queman Barcelona. Millán Astray, que no es tonto, se da cuenta de esto y dice, tenemos que articular un ejército que sustraiga a los jóvenes españoles de una guerra que no entienden y que España no sabe explicar. Y entonces conecta y habla con una persona que será fundamental a lo largo de toda su vida, que es el comandante Franco, en el campo de tiro de Valdemoro, en 1918, y le propone el plan que él tiene, crear una legión, a semejanza de la Legión francesa, donde se contrate gente. Entonces tú ya estás contratado. Y sobre todo él pensaba en extranjeros, como la Legión francesa. Sí, el tercio de extranjeros es lo que él quiere crear. Sí, pero casualmente es muy interesante que no se alistan extranjeros, se alistan españoles. La Legión española nunca ha sido una legión extranjera. Han venido en un porcentaje de un 20%. Yo he estado con coreanos, alemanes, ganeses, etcétera. Un porcentaje irrelevante, y siempre fue así. Siempre fue así, ¿no? El 70, desde el principio, los primeros en reclutarse, y ahora hablaremos si quieres de la Legión, cómo funcionó la Legión, de los primeros en apuntarse fueron 400 catalanes. ¿Catalanes? En Barcelona. Millán Astray esperaba un goteo. 5 aquí, 3 allá, 8 en no sé dónde, 24 en tal. De repente le llegaron 400 de Barcelona. Tenemos 400, no estaban preparados para recibirlos. Él dijo que vengan. Los catalanes, esos eran los mismos, de la misma raíz patriótica y genética que con el general Prim, que era de Reus, ese regimiento de catalanes que llevó Prim en la batalla de Tetuán. Escalaron cuando había que tomar las murallas de Tetuán, hicieron un castellet, tan genuino, tan identitario de lo catalán, y escalaron las murallas de Tetuán y las tomaron. Bueno, pues de los primeros que se apuntaron a la Legión fueron catalanes. Millán Astray entendió que había que invertir el sentido de la milicia en Marruecos para poder enfrentarse y ganarla. Y entonces decidió plantear la Legión. Ya, y por lo que yo sé, la Legión funcionó bastante bien, y además no solo funcionó como tú bien dices, que se apuntaron españoles, también se apuntó, pues eso, un 20% de extranjeros, y llega un momento muy importante de la Legión, y es el desastre anual.
el desastre anual que deja a Melilla indefensa. Y Melilla se salva porque se trasladan inmediatamente a las unidades que ya existían del Tercio de Extranjeros hasta la ciudad de Melilla. ¿Qué importancia tiene Millán Astray en esa defensa? Millán Astray toda, porque es el jefe de la Legión. Y Franco. De hecho, la única estatua que yo sepa que queda enhiesta en la calle está en el puerto de Melilla, de Franco comandante. Lo que ocurre es que la caída de las posiciones, de todas las posiciones de la Comandancia General de Melilla, con la desaparición del ejército de Fernández Silvestre en Igueriben y luego en Anual, deja a Melilla totalmente expuesta a las tropas rifeñas que amenazan con entrar a degüello y pasar a cuchillo a toda la población de Melilla. Pensemos que en el desastre de Anual, desde que se inicia en julio, mediados de julio de cabeza, el 13 de julio me parece que cae Igueriben, aunque Abarrán cae el 1 de junio y es el antecedente, hasta la caída de Monterruit y Nador, pasan 40 días. En ese interín mueren 9.000 soldados españoles. Es la mayor derrota del ejército español en toda su historia, por las dimensiones, por la trascendencia y por el enemigo que tienes delante, que es inferior numéricamente, logísticamente y a todos los niveles. Simplemente el ejército español entró en pánico. Y en diversas situaciones, Anual, el paso de Lizumar, Bentiep, Dardrius, Monterruit, abandonó las armas y se lió a correr. Sálvese quien pueda. Los oficiales se quitaban las estrellas para ponerse en una ambulancia y que les llevaran, despreciando al herido que iba dentro. Se produjeron imágenes absolutamente desoladoras para lo que es el ejército español. Cuando Melilla tenía el serio peligro de ser pasado a cuchillo, y no lo fue, porque Abdelkrim supo que si entraba en Melilla cuchillo, las naciones que le apoyaban, que eran Francia e Inglaterra, de suyo católicas, cristianas, le iban a retirar el apoyo, decidió contenerse. Pero evidentemente lo que fue providencial fue la llegada de la Legión, las dos banderas, la de Franco y Fontanes, primera y segunda bandera, a marchas forzadas, desde donde estaban en Yebala hasta Tetuán, y de allí en barco a Ceuta, y de allí en barco a Melilla. Cuando desembarcaron las banderas, dijeron: señores, Melilla se ha salvado, ha llegado la Legión. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de todo esto y hemos llegado a un momento crucial, y es el de Lola Montes. Pero por la cantante, por la canción, muerte, sí. Por la canción del novio de la muerte. Hombre, es la canción realmente que sucede en ese momento, ¿no? Sí, yo la verdad que es una canción... Ya sé que es una cosa anecdótica, pero yo tengo entendido que la duquesa de la Victoria, que era la responsable de los hospitales en Melilla, cogió a Lola Montes y a su canción, vaya usted para allá y se la llevó a Melilla para que levantase el ánimo, ¿no? Y que en un principio al propio Millán Astray no le hacía mucha gracia el novio de la muerte. Bueno, yo no lo sé, vamos a ver, Millán Astray era un tío... Eso he oído yo, me lo ha contado un historiador de Fernández de la Torre, que no sé si has oído hablar de él. Sí, claro. El gran historiador de la música militar española del siglo XX. Pues nada, si Fernando de la Torre ha dicho algo, yo doctores tiene en la iglesia. Pero yo lo que sí te digo una cosa es esta. Millán Astray, que se le tiene por un hombre en fin, como yo he dicho, que parece sacado de los tercios del siglo XVII, es un hombre etcétera, muy culto. Era un hombre muy moderno. Y sabía culto, muchísimo sí. del poder de los medios de comunicación. Millán Astray no era... él entendía que de la Legión había que hablar. Como lo dice el refrán, bien o mal, pero habla de mí. Y él decía que tenéis que... Y entonces metía los medios de comunicación, que ya lo sabía, lo sabía mucho, gacetas, gacetilleros, revistas, periódicos y tal. Y la Legión estaba de moda desde que fue el Socorro de Melilla. Y dijo: venir para acá. Y les llevaba a los cuarteles de la Legión. Y decía a todos los oficiales que les informaran de todo y que vieran todo, que fotografiaran todo, que hablaran con todo. Allí los legionarios se daban un lustre: pues yo soy el hijo de un duque ruso, masacrado por los comunistas, yo vengo de no sé dónde,
conde. Bueno, todo esto era muy folletinesco, muy de novela, pero muy de la época también. Pero Millán Astray quería y no le importaba esto. Sabía que esto daba lustre y daba leyenda. Y creaba el espíritu de cuerpo de la Legión. Entonces, la canción del Novio de la Muerte, yo por lo que tengo entendido, creo que a él... Es un hecho real. Creo que a él le gustó. No, pero yo creo que a él le gustó. Y de hecho, pues todas las canciones que la soldadesca admitía quedaban inmediatamente admitidas en el acervo cultural. Hay varias canciones que me gustan mucho, lo del palito, el sirimi sí, es un palito, sí. El que vino de London, también el inglés que vino de London. El inglés que vino de London, sí. Bueno, eso es buenísima porque al final acaba en el pelotón. Los maridos infelices. Sí, pobrecitos maridos infelices. Sí, bueno, yo le he dedicado, sabes que yo hago un programa de música en esta casa, y le he dedicado solamente 3 horas a la música de la Legión, que no creo que sea mucho, ¿no? Y me ha llamado la atención porque es una música viva. Hay otras músicas que es una música viva. Tú lo que tienes que venir es a la Hermandad de la Legión, sí. el día 6, me parece que es, que celebramos la reunión mensual, pero que por ser Navidad... Sí. Los legionarios cantamos todas nuestras canciones, sí. Y entonces pues están las canciones oficiales, sí. Que es la canción del legionario, sí. El novio de la muerte, pero luego cantamos todas las que se cantaron en las compañías, y las hay como el inglés que vino de London, etcétera, que tienen mucha sabiduría, sí. Sobre todo las chicas moritas. Moritas de Ketama. Exactamente. Moritas de Ketama. Las moritas de Ketama. De todas maneras, me da la ligera impresión de que desconoces la muerte de Moya, del coronel Moya. No, como por favor, yo me enteré a las 4 horas de morir. No me digas, ¿eh? Coronel Moya. Como no has hablado del tema a la que has hablado. No, porque no hemos hablado, porque no ha salido. Naturalmente que lamento la muerte de un legionario tan íntegro, tan cariñoso, tan humano. Ha muerto en México. Sí, estaba con su hijo que vivía allí. Iba a ver a su hijo, exactamente. Me enteré a las 3 horas, me llegó un correo. Lamento mucho porque es una persona que le he querido mucho, le he apreciado como cualquiera de la hermandad madrileña y nacional. Era un hombre muy cariñoso, un hombre con una gran calidad humana. Un hombre que nunca se hacía querer sonar más para nada. Tenía una gran no sé, o sea, calidez es la palabra que yo creo que le define, y naturalmente que lo he sentido. Y bueno, un caballero como casi todos, porque me van a decir que si digo todos exagero, digamos que todos los caballeros legionarios. Pues sí, la verdad que desde luego Ramón Moya ha sido un hombre, en fin, en la hermandad se le va a echar mucho de menos, sí. Porque era una persona muy íntegra, muy querida, que trabajaba mucho por la hermandad, salía en todos los desfiles, salía en todos los sitios donde le pedían, estaba orgullosísimo, viajaba a Almería, viajaba a todos los puntos donde se celebraban eventos, y defendió siempre la causa de los caballeros legionarios hasta el fin, como lo ha demostrado. Bueno, y ahora... Vaya por mí un reconocimiento desde aquí a nuestro presidente y coronel Ramón Moya. Bueno, y vamos a hablar rápidamente, porque el tiempo somos esclavos vamos a hablar de esa calidez humana que Millán Astray volcó con sus legionarios en esos años que van desde la fundación hasta la Guerra Civil, porque la Guerra Civil... es un revolutum, pero en esos años iniciales de la Legión, Millán Astray es un padre, ¿no? Bueno, vamos a ver, Millán Astray es un padre, sí, claro, o sea, tiene ese perfil, él elegía personalmente a las personas, les pasaba una especie como de entrevista personal, y tiene anécdotas muy graciosas reflejadas en su obrita La Legión, donde relata el carácter de las personas que iban a entrar por él, pero también él no engañaba a nadie. Aquí venís a servir con los espíritus, conforme a los espíritus del credo de la Legión, cuál es que vais a dejaros la piel sin quejaros, sin descansar. Ahora bien, si todo eso va compensado con que la Legión va a tener un reconocimiento, seréis caballeros,
y algunos eran expresidiarios, es decir, escoria, desecho de la sociedad, y sin embargo aquí eres un caballero. Y puede llegar a oficial, es decir, con manopla blanca, que rememora la tradición de los caballeros, de los tercios españoles, ¿verdad? Todo eso es verdad, él no engañaba, y muchos llegaron. Luego, por otra parte, él se preocupaba mucho de que los cuarteles de la Legión fueran especialmente agradables. Los legionarios los construían, no se los construía nadie, los construían ellos, el de Dar Riffian, sobre todo, que llegó a ser una mini ciudad, el mejor cuartel que ha tenido Marruecos, sin duda. Gimnasio, sala para analfabetos, zona de esparcimiento, unas compañías para dormir adecentadas, etcétera, pero el sacrificio era duro. Tú no llegabas de la instrucción y te echabas a dormir, no, te tenías que limpiar el correaje, tenías que hacer la imaginaria o la guardia, y los castigos eran durísimos. Ahí estaba lo que se llamaba el pelotón de castigo. Sacoterrero a la espalda, por los días que te hubiera tocado 1 kilo por cada día, atado con unas cuerdas, y pico pala, y en silencio, y a paso ligero. Es decir, no se ahorraban, pero tampoco se ocultaba. Tú querías venir aquí, y de hecho creo haber leído en el libro de Togores, que es un libro de referencia para conocer la biografía de Millán Astray, que hubo unos ingleses que se apuntaron en grupo y dijeron que era demasiado dura la Legión Española, que ellos se iban porque, en fin, los castigos eran excesivos para, y se supone que los ingleses, oye, pues son unos tiarrones. Pero Millán Astray sí trataba de una manera paternal a sus legionarios. Sí. Iban todos a la muerte, pero también eran queridos. Bueno, llega la Guerra Civil, ¿y qué pasa con Millán Astray en la Guerra Civil? Porque me da la ligera impresión de que la leyenda negra se ha cebado con él ahí. Con Millán Astray en la Guerra Civil ocurren 2 hechos. Uno, primero, Millán Astray en la Guerra Civil le pilla en Argentina, por lo tanto no forma parte de ninguna conspiración. Es ridículo y es falso involucrarle en ningún aspecto conspirativo. Él está en Argentina porque no está de acuerdo con el Frente Popular, le indigna el Frente Popular y se va. Pero ahora bien, cuando le dicen se ha sublevado el ejército, él pregunta, ¿dónde está Franco? Con el que él creó la Legión, y dijo, donde esté Franco está el punto en el que yo me voy a radicar, porque coincidimos en el ADN todo. Sí. Entonces a Franco le dice, está en tal sitio, y él dice, bueno, pues yo voy para allá, y se viene a Lisboa, de Lisboa pasa a Salamanca, y en Salamanca Franco le dice, no vas a tener mando de nada. Y eso a Millán Astray le sorprende, porque él a lo mejor se imaginaba llevando mando de algo. Le dicen, no vas a llevar nada, esta guerra es una guerra de gente más joven. Sí, pero tampoco era tan mayor en ese momento Millán Astray. Sí, pero estaba muy mutilado. Millán Astray tenía un tiro en la cabeza que le daba vértigo de Menier, y entonces Millán Astray, pues para llevar una campaña y estar en la Sierra del Maestrazgo, el Maestrazgo, y estar tal no sé qué, pues si te caes cada 2 por 3 que giran la cabeza, como le ocurría, pues no estás capacitado. Entonces Franco le da un cargo prácticamente simbólico, que en un primer momento puede ser interesante, cuál es Radio Nacional de España, es decir, la radio de los nacionales, pero luego se lo quita y le pone en la dirección de mutilados de guerra. Sí. Eso por un lado. Y por otro, hay otro aspecto de la guerra civil española relativo a Millán Astray, que es el que más conoce todo el mundo y el que todo el mundo demanda, que no es cierto como lo cuentan, que es la querella, la pelea, el rifirrafe, o como se quiera, la polémica con Unamuno. Y esto es lo que ha dado ríos y ríos de tinta, y que ahora mismo va a salir una película de Amenábar. ¿Cómo será la película? Claro, basado en esto, a pesar de que ha salido ya la información real y cierta en un libro que ahora mismo pues no lo he traído aquí para decirlo y tal, que he escrito por el biblioseveriano. No me acuerdo, en internet vendrá, el bibliotecario de la biblioteca de Salamanca, donde dice desmontando un mito. Entonces desmonta totalmente la versión que escribió en su momento el tal Portillo sobre lo que había ocurrido, que él fabuló y historió
Le dijeron, escríbenos una historia sobre la guerra civil. Y entonces él había escuchado una historia y escribió, pues como si Borges escribe un capítulo que ha oído, y le pone una literatura. Se sabe que eso no ocurrió así, pero como estaba tan bien escrito, pues, como sobre todo abundaba en la imagen del militar fascista que suelta espumarrajos, con la carótida a punto de estallar, sobre un intelectual que además había apoyado al nacimiento del movimiento nacional, del golpe de Franco desde el primer momento, pues entonces eso iba mucho en pro o contra la España de Franco. Y esa imagen, ese icono, persistió y nadie se ha tomado la molestia de desmontarlo, pero es falso. Sí, no, totalmente falso. Además, yo personalmente que he indagado un poquito, creo, primero, Millán Astray nunca hubiese hecho eso en su sano juicio, digámoslo así, porque era un hombre que no es que fuese un intelectual como Unamuno, pero era un hombre preocupado por tener una buena formación cultural, que la tenía, una excelente formación cultural, un hombre que hablaba idiomas. Millán Astray no era un intelectual como Unamuno, ni Unamuno era un militar como Millán Astray. Efectivamente, en eso estoy de acuerdo. Entonces, Millán Astray era un hombre con una gran formación tanto intelectual como humana. Era un hombre reconocido internacionalmente porque, bueno, entre otras cosas, tenía la Legión de Honor y muchas otras condecoraciones extranjeras de las que se dan de verdad. Porque aquí en España se regalan las condecoraciones. O sea, decía cierto militar alemán, porque se quejó de un tema de estos de condecoraciones, pero no tenía mucho derecho a quejarse en Alemania. Lo suyo es que se hubiese quejado aquí en España, y es que las cruces de hierro crecen en los despachos. En España sí pasa, pero sin embargo en otros sitios no. Y Millán Astray era muy bien considerado, sobre todo en Francia. Francia era un país que tenía una gran consideración por Millán Astray. De hecho, era caballero de la Legión de Honor. Y eso no lo regalan, eso hay que ganárselo. Claro, no, hombre, en Francia, vamos a ver, Millán Astray imitaba todo el protectorado español, imitó el protectorado francés. Y Millán Astray emuló en su legión española la legión francesa. Le comisionaron para fundar la legión francesa a ir a Sidi Bel Abbès, en Argelia, donde estaba el cuartel de la legión francesa, y luego a ver el regimiento de marcha que estaba en Tremecén. Millán Astray hablaba correctamente francés, entre otros idiomas. Conoció a Joffre, conocía a Pétain, tenía una simpatía cordial por el estilo del ejército francés, que tras la Primera Guerra Mundial era tenido por el primer ejército del mundo. Luego llegaría el 10 de mayo de 1940 y todo caería como un castillo de naipes. Sí. Pero hasta ese momento no. Entonces Millán Astray pues era una persona que imitó y que emuló muchas cosas de la organización francesa, y los franceses no tenían ningún empacho. Cuando Millán Astray llegó a Sidi Bel Abbès a organizar la Legión Española, le enseñaron 4 cosas. Pues son las instalaciones, el libro de firmas, etcétera, pero no le querían enseñar la organización verdadera. Y entonces él dijo: nuestro rey, Alfonso XIII, que tanto ha hecho por los prisioneros franceses cautivos en zonas alemanas y que a tantos cautivos ha puesto a disposición vuestra, se va a sentir muy contrariado y disgustado. Y entonces los franceses, en un acto de punto de honor, dijeron: no, el rey de España es un caballero, y este señor, que le pongan inmediatamente un edecán y que le enseñen todo. Y al final acabó con la Legión de Honor. Y Millán Astray es un señor que, bueno, pues que en ese sentido nunca se le puede decir que tuviera una actitud hostil a Francia, y eso que Francia pues en algún momento no tuvo un papel muy digno. Hay un capítulo tuyo que es el último y que te voy a dar 2 minutos para que me lo resumas, a ver si podemos, que se llama Un soldado nunca muere. ¿Es la muerte de Millán Astray? Claro, Millán Astray se fue apagando. Millán Astray acabó el hombre. Todo el mundo dice que Millán Astray iba con una escolta porque iba pegando y rompiendo narices, sus legionarios y tal. Es falso. Millán Astray llevaba, por puro decoro a lo que era, llevaba un conductor y llevaba un legionario que le acompañaba, porque a este señor le daban vértigos de Menier y se caía allá donde iba, en el zoo, donde llevaba a su hija, o en las rifas que hacía él, poniendo su nombre, su prestigio en el circo Price, en tal, pero que al final le fueron quitando, le fueron restando. Los propios militares más jóvenes le veían como un poco personaje ya periclitado. Un dinosaurio.
Claro, ya no sabía dónde colocarle. Él incluso escribió una carta, me parece que es a García Baliño: dígame usted dónde yo me tengo que colocar, porque yo por esta graduación y por este medalla y por esto tal tengo derecho a estar en tal sitio, pero se me está poniendo en tal otro. Al final él se daba cuenta que la vida le había pasado y tal, y no sabían dónde ponerle. Cuando murió realmente la gente casi no la atendía. Y entonces él se fue apagando, pero yo creo que se murió de una manera muy digna, una manera muy española, una manera sin reivindicar grandes alaracas. Y a mí me parece una manera muy interesante de situar al personaje. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, ¿sabes? Pues y nada, es una lástima porque me hubiese gustado preguntarte más cosas. Pero bueno, aunque el libro, la verdad es que no es especial de Togores en el tamaño, digo. No. Quizá Togores se ha excedido, desde mi punto de vista, y ha metido mucha página. El de Togores es fundamental, pero esto es una introducción para quien quiera abreviar y entrar. O sea, para mí, que soy de poco leer. Bueno, pues es que no tenemos tiempo para leer. Bueno, ese es el problema. Hace mucho tiempo que yo no leo. Ojeo, estudio, organizo, pero realmente leerme un libro entero... Pero yo digo una cosa, este libro, si tiene un referente en el que basarse bibliográfico, evidentemente es el de Togores. Yo lo digo pues, en la primera página. Pues yo lo que voy a decir es que como hoy en día la literatura se resume en un scroll, como dicen los que trabajan en internet, un scroll es una página de A4, pues yo me tiraría primero a leer el libro de Nico Roa, Millán Astray, que nos va a gustar, por supuesto, el libro de Ediciones Esparta. Y una vez que lo hemos leído, como nos va a saber a poco, estoy seguro que va a saber a poco, pues ya que se tiren a por el Togores, ¿no? Por ejemplo. Bueno, claro, muy bien. ¿Cómo me despides? ¿Cómo me dices adiós? Hombre, pues con un abrazo, o con un apretón de manos, o con un siempre a tu servicio, bueno, o con un aquí estoy para lo que haga falta. Bueno, yo lo único que puedo decir es que me gusta hacer los programas con los amigos y sobre todo con aquellas personas que en su interior sienten como yo a la milicia y a la patria. Eso hoy en día en este programa es habitual, ojo, pero en general es difícil de encontrar a alguien que lleve a la patria en el corazón, y creo que nuestro amigo Nico Roa sí la lleva. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y un saludo a todos los oyentes.